¿Querés ponerle carita a nuestras voces? Oh, Lord, qué lindo que soy en HD. Ahora nos podés escuchar desde el canal de YouTube de Revista Trinchera. Seguimos, Goyo. Hermosa mañana lluviosa con cortes de luz estamos teniendo. Sí. Confrontación, pique, se pica. Movida viene. Sí, a mí me enseñó el doctor Bilardo que no hay que coincidir en todo, porque no, si no... olvídate cómo vamos a coincidir en todo. No, prefiero, la verdad, espero que nunca me encuentre la vida coincidiendo en todo con vos. Con nadie. Claro, también, con nadie. Con nadie. Pero sí, linda mañana. Yo tengo miedo de mañana. ¿De mañana? De mañana, porque si ya vemos que estás, te vas soltando sin la presencia de Benesse, mañana sin puede nuestra jefa ser, espiritual. Puede ser la hecatombe. Claro. Bueno, igual. Veremos cómo nos depara. Mañana también día de lluvias se pronostican. Se pronostica lluvia. Así que puede ser que mañana días de corte de luz también. Porque sucede esto acá en estas zonas tolosanas. Les recordamos también, antes de entrar en comunicación con nuestra querida Clara Rasu, que ya en breve vamos a estar dialogando de todo lo que corresponde al plan económico de UP, de Unión por la Patria, y el desarrollo que viene teniendo, que sí, hablando de economía de este espacio, entren a www.revistatrinchera.com/aportes para que crezca nuestra billetera digital y sean parte de la comunidad trinchera. Dicho esto, ya estamos en comunicación del otro lado con Clara Rasu, docente, investigadora y también periodista para nosotros y columnista de Donan las Campanas. ¿Cómo andás, Clara? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, viendo llover. ¿Te queda el mote de periodista o nunca más lo digo? No, me queda. Te queda, bien, me perfecto. Queda. Perfecto. ¿Me queda periodista o comunicadora popular? Me gusta comunicadora popular también. Bien, Clara, vayamos un poco a esto que hablábamos de el plan que está proponiendo económicamente Unión por la Patria de cada un posible triunfo y también el que está presentando como plataforma electoral. Exactamente. El programa, el plan, la plataforma, como se decía en mi época, se basa en lo que conocemos como el desarrollo económico. Sí. No es nada nuevo, pero sí es el tema pendiente, y no es pendiente de ahora, pendiente desde hace mucho. Porque cuando uno ve cómo evoluciona la economía argentina, entonces todos te dicen siempre pasa lo mismo. Y nadie se pregunta por qué siempre pasa lo mismo. Hablamos de las fluctuaciones económicas. Exactamente. ¿Por qué siempre caemos, o siempre se cae en términos económicos, en una crisis y una devaluación y en inflación? Y cuando uno revisa la historia económica argentina, ve que el problema histórico, justamente lo que llamamos la restricción externa, la falta de dólares, es no solo la capacidad de generar producción para exportar y producir dólares, producir bienes que se puedan vender en dólares, sino también la capacidad para sustituir insumos que necesitamos por producción local. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de esa combinación de mercado externo con mercado interno, la capacidad que tiene la industria argentina, la economía argentina, de producir bienes, industrializando las materias primas y exportando lo que el candidato Massa dice, exportar trabajo argentino, y es en realidad exportar el valor agregado, sí, industrializar lo que tenemos y sí exportar, pero exportarlo agregando valor, y eso implica educación, investigación y empleo. Y por otro lado, sin desatender al mercado interno, porque lo vimos con un producto como la nafta, cuando en el exterior te pagan más ese producto,
las empresas privadas tienden a exportar. Y alguien dice, bueno, que produzcan más. Ahí Yo también... les voy avisando. Las empresas producen más cuando tienen más ganancia, no cuando venden, o sea, cuando uno dice, bueno, que produzcan más. No necesariamente. Entonces, justamente, el ordenador del desarrollo económico es el Estado, y es mercado interno y mercado externo, porque el mercado interno te da más inclusión y más empleo, y el sector externo te da las divisas necesarias para sostener el desarrollo. Ahí también me pregunto cuando traes, esto es la clase empresarial o el Exacto. sector empresarial o el sector privado, que en Argentina lo podemos caracterizar, no al todo, obviamente no meter todo dentro de una bolsa, pero No. de una falta de nacionalismo, porque podemos ver otras clases Ay, empresariales en el mundo que tienen más arraigo a mm. su tierra o entienden por lo menos que si a su país le va bien, a ellos también les va a ir bien. Sí, es esa burguesía Mm, nacional tantas veces buscada por el peronismo, o sea, que tuvo un crecimiento importante el peronismo, esa burguesía nacional que buscaba, o sea, que trataba de encontrar Néstor Kirchner, es esa burguesía nacional con la que uno puede discutir con los industriales paulistas, que Mm, son capitalistas feroces, pero son nacionalistas con C, en el sentido de defender la producción local, mm, no porque defiendan mejores salarios ni mucho menos, pero sí defienden la producción, porque justamente uno cuando habla de desarrollo tiene que distinguir entre lo productivo, o sea, la producción, la generación de valor, y lo financiero. O mm, sea, porque uno puede conseguir los dólares con inversiones especulativas dando una mayor tasa de interés o tomando deuda, mm, pero no generás empleo, no generás industria. O sea, lo disruptivo del modelo, un modelo de desarrollo del programa que se presenta desde Unión por la Patria es volver a encontrar un modelo productivo que tiene que tener una pata muy importante socialmente, que es la inclusión de todos los movimientos sociales y la economía popular. mm. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que la economía popular es un actor sumamente importante, y también la economía de cuidado. Entonces, un modelo de desarrollo inclusivo y también con una pata exportadora necesariamente tiene que tener una participación, no solo de las pequeñas y medianas empresas, también de las grandes empresas, sino de todo lo que significa y de todo lo que ha crecido la economía popular. También porque la ¿Mm? economía popular, ahí pienso, lo que viene a ser, y no solamente la economía popular, sino una arista de la economía popular, que es la economía Sí, popular organizada, mm. ha permitido todo exactamente, ese trabajo llamado en negro o informal, volverlo a traer a exacto, la formalidad, reconocerlo exacto. y traerlo y nombrarlo. Porque también la economía de los últimos años lo que ha ido creciendo es la economía informal. Exactamente. Cuando uno ve los índices de crecimiento y empleo, ve un alto crecimiento del informal. ¿Cuál es la formalización? Básicamente la organización. Sí. O sea, porque la economía popular organizada también fue una protagonista importante del 2002 al 2003. No nos podemos olvidar de Mm. eso. Y actualmente sucede lo mismo, donde vos tenés que darle más participación, también con más herramientas, ¿no? Me parece una herramienta importante el tema de la asignación de terrenos, el tema Sí. de los préstamos a partir de el instituto cooperativo, o sea, el instituto de cooperación, o sea, es reconocer esa participación y también reconocer a la economía de cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque hay un sector básicamente y mayoritariamente feminizado que no tiene reconocimiento y al cual le cuesta acceder a trabajos formales justamente
por las tareas de cuidado que deben llevar adelante. Me parece que esas dos patas, incluyendo esas dos patas y sumado al potencial existente, el modelo de desarrollo puede ser una realidad, o sea, puede dejar de ser una utopía y puede cumplir el ciclo que necesita. Tenemos que tener en claro que del otro lado no hay ningún programa ni proyecto, porque creo que los proyectos anteriores, antes de la primera vuelta, ya no existen, y los que proponen ahora todavía no lo conocemos, pero sí nosotros, sí Unión por la Patria, tiene un programa que es discutible, o sea, es discutible con la participación democrática. Y eso es fundamental en un proceso de desarrollo. No, me parece que es por ese lado. Y también, Clara, pienso en esto en un poco la historización que venimos haciendo en lo que traes vos de sumar valor agregado a la materia prima y en eso desarrollarla y comercializarla. Hubo un momento de la historia que estuvo planificado eso y después vino un proceso de dictadura, que no solamente es una dictadura en términos genocidas que tuvo y lo que dejó en términos de memoria, verdad y justicia, sino también el triunfo que tuvo ahí, porque hubo un triunfo ahí en el plan económico que se instaló, ¿sí? Y ahí es donde se partió un poco la historia, y los que vienen ahora del otro lado, el sector de Milei, con Macri al lado, codo a codo, o más adelante que codo a codo, vienen a traer de nuevo ese tipo de transformación económica en nuestro país. No, o sea, no es negacionismo, es una reivindicación de ese modelo. Hay algo que históricamente uno tiene que recordar. En el año 75 muchos decían el modelo de sustitución de importaciones está agotado, la industria no crece, y la dictadura en 1976, con Martínez de Oz a la cabeza del sector económico, presenta la apertura financiera como la manera de que esa producción obtenga capital y crezca. Pero al mismo tiempo la apertura de la economía generan la crisis y la ruptura de un modelo que siempre fue industrializador, a pesar de haber tenido muchísimos años de dictadura, del 55 al 73, igualmente la industria seguía funcionando y lo pasaron a un modelo de valorización financiera, donde la desaparición forzada de personas y la persecución sindical fue parte de ese modelo. ¿Por qué de ese modelo? Porque el trabajo, los trabajadores sindicalizados, organizados, la educación, la universidad para los hijos de esos trabajadores, fue el núcleo del programa y ellos lo consideraron el núcleo del problema. Entonces, terminando con esa estructura social, también terminaban con un modelo económico. Y así fue. Uno no puede permitir volver atrás en un tema que ya está juzgado y que además fueron culpables. Y justamente en esta semana se condenó a un empresario del norte por ser cómplice, porque hablamos de la dictadura, pero no hablamos de la pata económica de la dictadura, en donde empresas como Ford, Mercedes-Benz estuvieron implicadas. Yo ahí, Clara, tengo una última pregunta que quiero para volver al principio de esta conversación, porque hablábamos de la fluctuación de la economía de la Argentina, en términos de crecimiento y decrecimiento, y el panorama internacional hoy cómo juega en la posibilidad de crecimiento o de crecimiento futuro de la economía de nuestro país. El panorama internacional tiene un horizonte claro en términos de con quién tenemos que aliarnos. O sea, el BRICS, China, el Mercosur, es el eje productivo en el cual Argentina se tiene que insertar. O sea, no significa que no vas a comercializar con el resto de los países, pero sí como Mercosur o como BRICS, porque el mundo económicamente es mucho más digamos, vivible en bloques que individualmente. Sí. O sea, de esa manera es donde hay que negociar una inserción internacional en donde la inserción en bloque te da más poder que la inserción individual. Entonces, es por ese lado
es una integración al mundo, pero no desde un lugar de proveedor de materias primas, sino de un lugar de bienes terminados, pero justamente en los bloques que en este momento son más afines con nuestra producción, son más complementarios con nuestra producción y no competitivos, ¿no? Entonces, me parece que es por ese lado, desde el Mercosur hacia el BRIC, hacia lo que es la integración regional. Por eso la impulsión de Lula en que entremos al BRICS y volver a traer el Mercosur, las discusiones de la moneda del Mercosur. Ahí está un poco el panorama también económico. Y Massa lo entiende, y más allá que históricamente podemos decir que es más amigo de la embajada de Estados Unidos que otra cosa, entiende su contexto y entiende que ahí está un poco el desarrollo de Argentina para futuro. Pero justamente, porque además esto de la moneda del BRICS o la moneda del Mercosur no es una moneda única para el bloque, sino la posibilidad de comercializar en nuestras propias monedas. Sí. En un contexto de escasez de dólares, eso es fundamental. Y si bien uno puede seguir negociando, porque es indefectible que vas a negociar con Estados Unidos y con Europa, pero vas a negociar desde otra posición de fuerza. Entonces, me parece que justamente Lula, Massa, aún Maduro en Venezuela, al cual se le ha reconocido, parece que ya no hay que ser Venezuela, y aún, o sea, López Obrador. Lo sacaron del eje del mal México. a Venezuela porque tenía petróleo. Y bueno, ¿cuál es el origen de las guerras? El petróleo. Sí. No hay nada más claro. Bueno, pero ahora también está el litio como una fuente de energía, y ahí nosotros tenemos una frontera común con Bolivia, con Chile, o sea, tenemos un impulso que es regional para fuentes de energía y alimentos, y no es con el libre cambio que es del siglo XVIII y ni siquiera del siglo XVIII, porque ya existían los franceses que eran proteccionistas, sino con una protección inteligente, porque para eso ha crecido la tecnología y para eso ha evolucionado, para ser inteligentes. Bien, Clara. Y no hablo de inteligencia artificial, sino natural. Sí. Clara, como siempre, muy clara. Creo que nunca había dicho eso, Delfina Venecia siempre lo dice. Te agradecemos como todos los jueves por esta mirada del desarrollo y la economía de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta la semana que viene. Un abrazo gigante. Abrazo, Clara, hasta la semana que viene. Bien. Llegando a las 11:50 ya se encuentra todo el equipo de la Celeste Blanca, los verdaderos muchachos. Sí. ¿No? Buenos muchachos. Los buenos dirían. muchachos. Antes de ayer vi la película de Martin Scorsese. ¿Cuál? Los asesinos de la luna, la que está en el cine. Y ayer vi la de David Fincher, que está en el